Vamos a ir nuestras Biblias entonces, el libro de 1 Corintios 6:19, y vamos a mirar una lección más de esta serie, en la morada de Dios. Y hoy vamos a ver nuestra lección número 2, que trata con los vasos de honor o vasos de honra. Y decíamos que esta serie trata, entre otras cosas, relacionándonos al templo de Salomón, pero aplicado a nuestras vidas. Considere el templo de Salomón en el Viejo Testamento, pero ahora en el Nuevo Testamento aplicado a nuestras vidas. Y vamos a continuar en esta mañana con esta serie, el lugar de la morada de Dios. Y estamos mirando el templo de Salomón, pero cómo se puede aplicar sobre cada creyente. Entonces entendemos que el templo del Antiguo Testamento era donde Dios vivía. Por ejemplo, si gente quería escuchar de Dios y experimentar su presencia, necesitaba ir a un lugar en Jerusalén, al templo. Necesitaba ir al templo de Dios. El templo era el lugar principal de oración, en donde Dios se reveló a su pueblo y donde Dios habló inclusive a sus sacerdotes. El templo era un lugar santo. Y Dios, dice la Biblia, dio instrucciones precisas de cómo se construiría y de qué manera se amueblaría. Pero hoy, lo que decíamos, si eres un creyente, si tú has nacido de nuevo, si Jesucristo es tu Salvador, Dios vive en ti. Entonces, el templo del Antiguo Testamento nos presenta una imagen para entender el templo de Dios en nosotros hoy en el Nuevo Testamento. Miramos en Templo de Salomón en esta mañana y hacemos referencia a ello para que usted y yo entendamos cómo es que ese mismo templo es traído para nosotros, espiritualmente hablando, en esta mañana, pero en el Nuevo Testamento para nosotros. Considerábamos una reflexión o un entendimiento que lo que es físico en el Antiguo Testamento se vuelve espiritual en el Antiguo Testamento, se vuelve espiritual en el Nuevo Testamento. Dice 1 Corintios 6:19: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en nosotros y el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Esta declaración que se está haciendo a la iglesia tuvo un gran significado y representó algo importante para los primeros creyentes en ese momento, porque esta declaración les dio una comprensión reverente sobre sí mismos. En otras palabras, como si Dios quisiera decirles: ¿sabes qué? Dios reside, Dios habita dentro de ti. El servicio pasado hablábamos de construir una habitación, pero ¿para quién? Para Dios, para el Espíritu Santo. Por eso el detalle era que el llamado de Dios era que Él está a la puerta y llama. Si tú decides abrir tu corazón, Él comienza a hacer una habitación, o tú, ayudado por Dios, comienzas a hacer una habitación para Dios en esta mañana, para que habite el Espíritu Santo dentro de ti. Entonces, esta declaración les hacía entender que usted y yo en esta mañana representamos el templo de Salomón. Así que hoy vamos a mirar en vasos de honor, porque en la antigüedad el templo se llenó de todo tipo de instrumentos especiales, y estos fueron hechos de todo tipo de materiales muy valiosos, según la palabra de Dios. El templo fue construido de una manera tremenda. Muchísimo dinero, muchísimos materiales, cantidad de materiales que se invirtieron en esta mañana. Entonces vamos a mirar en primer lugar el increíble valor. El increíble valor. Hermano, el templo de Salomón se cargó con una riqueza muy significativa. El templo se llenó de artículos principalmente de oro, de plata, de mármol, mármol de gran valor, madera especial, piedras preciosas, diferentes metales. 1 Corintios 22:14 dice: y aquí yo con grandes esfuerzos he preparado para la casa de Jehová 100,000 talentos de oro y 1,000,000 de talentos de plata, y bronce y hierro sin medida, porque es mucho. Asimismo he preparado madera y piedra, a la cual tú añadirás. Aquí miramos una enorme cantidad de oro y plata con el cual se construyó el templo de Dios.
y tanto bronce que dice la Escritura que dejaron de contar. Una cantidad de mesas que dijeron, no, pues ya no podemos contar. Gran cantidad en esta mañana de bronce que se usó para construir la casa de Dios. Sabemos, por ejemplo, o primero, que el rey David dio de sus propios tesoros. Primera Crónicas 29:3. Además, porque he puesto mi afecto en la casa de mi Dios, he dado la casa de mi Dios más allá de todo lo que he preparado para la casa santa, mi propio tesoro especial de oro y plata. Y dice que esto ascendió a 3,000 talentos de oro y 7,000 talentos de plata. Una locura de oro y de plata. Mucho, mucho. No solo eso, aparte de que David dio, la congregación también dio. Primera de Crónicas 29:7 dice, y dieron para la obra de la casa de Dios 5,000 talentos y 10,000 dracmas de oro, 10,000 talentos de plata, 18,000 talentos de bronce y 100,000 talentos de hierro. Luego también de afuera trajeron para la casa de Dios. Primera Reyes 5:10. Entonces Hiram dio a Salomón cedros y troncos de ciprés según todos sus deseos, una madera especial de Hiram para la casa de Dios. Entonces Salomón tomó todo esto, todos estos materiales, y construyó el templo que fue modelado después del tabernáculo, del cual Dios le dio a Moisés detalles muy específicos. Salomón simplemente duplicó el plano del piso y reemplazó la tela con piedra y metales preciosos. Primera Reyes 6:20 dice, el santuario interior tenía 20 codos de largo, 20 codos de ancho y 20 codos de alto, y lo revistió de oro puro y revistió el altar de cedro. El versículo 28 dice que también cubrió de oro los querubines. Luego, Primera Reyes 6:32, las dos puertas eran de madera de olivo y talló en ellos figuras de querubines, palmeras y flores abiertas, y las revistió también de oro. Y extendió oro sobre los querubines y sobre las palmeras. Todo estaba cubierto con oro. Segunda de Crónicas 3:6-7, y decoró la casa con piedras preciosas por su hermosura, y el oro era oro de Parvaim. También revistió la casa, las vigas y los postes de las puertas, sus muros y puertas de oro, y talló querubines en las paredes. Encima de eso estaban todos los instrumentos del tabernáculo que fueron llevados a los tesoros del templo. Segunda de Crónicas 5:1, y fue terminada toda la obra que Salomón había hecho para la casa de Jehová. Y Salomón trajo las cosas que su padre David había dedicado, la plata y el oro y todos los enseres, y los puso en los tesoros de la casa de Dios. Esto incluyó el arca, la mesa para el pan, el candelabro de oro, altar de bronce, las vestiduras sacerdotales, el altar del incienso, el lavabo de bronce. Entonces, ahora le estoy contando todo esto, la gran cantidad de materiales que se invirtieron. Una locura de materiales que se invirtieron esta mañana, simple y sencillamente para que usted y yo pudiéramos apreciar el increíble valor que se invirtió en el templo. Un valor increíble que estuvieron dispuestos estos personajes, David, gente de afuera, la congregación. Ellos en esta mañana dieron todo para el templo de Dios. Un valor en esta mañana incalculable de alguna manera. En 2013 alguien se encargó de considerar el costo de tan solamente el oro y la plata que se invirtió en la construcción del templo, y llegaban a la conclusión de que fueron más de 216,000 millones de dólares. Solamente el oro y la plata, 216,000 millones de dólares. Esto sin incluir todas las piedras preciosas, el bronce, el hierro, el marfil, la madera, una madera cara que fue utilizada para la construcción del templo. Entonces, ahora muchas veces las personas pueden enfocarse en los artículos en sí mismos, pueden mirar su valor desde un estándar mundano, pero déjame decirte una cosa, usted y yo necesitamos verlos más allá de un valor mundano, del valor que les dio Dios. Primera Reyes 10 documenta que cuando la reina de Saba vino y vio la riqueza, se sintió abrumada y se quedó sin aliento cuando estaba mirando la cantidad de minerales que se usaron, la cantidad de oro, de plata, de la inversión que se hizo. Y era la reina de Saba, una mujer muy rica.
y quedó asombrada de cómo fue construido el templo de Dios. Entonces, pero para nosotros como para Dios, lo que lo hizo valioso tuvo más que ver con su propósito. Porque en esta mañana todo esto no fue para que la gente se asombrara y dijera cuánta inversión se hizo, cantidad de dólares que se invirtieron ahí, cantidad de oro, cantidad de plata. No necesariamente para eso, pero esto tuvo un propósito sagrado: para adoración, para sacrificio, para encuentro con Dios, para escuchar de Dios. En otras palabras, estos fueron instrumentos muy distintos, mundanamente hablando. Fueron instrumentos muy distintos en esta mañana y santos para regresar a Dios y para estar con relación con Dios. Entonces, usted y yo necesitamos entender en esta mañana una cosa: Dios los tomó muy en serio. No necesariamente porque fueran costosos, sino porque fueran santos o porque eran santos. No porque eran costosos, pero porque eran santos. En Daniel 5:2 dice: mientras probaba el vino, Belsasar dio la orden de traer los vasos de oro y plata que su padre Nabucodonosor había tomado del templo que había estado en Jerusalén, para que el rey y sus príncipes, sus mujeres y sus concubinas pudieran beber de ellos. Aquí miramos a un rey pagano que no le está importando la santidad de los vasos del templo. Un borracho, ¿sí me entiende? Aquí está este rey pagano emborrachándose en esta mañana y de repente se le ocurre una buena idea. De repente los borrachos tienen muy buenas ideas, ¿sí me entiendes? O ideas tontas, si tú quieres llamarla de esta manera. Y a él se le ocurre: tráiganme los vasos de oro y plata del templo y vamos a tomar y vamos a emborracharnos en ellos. Y se los trajeron. No sé, a lo mejor quiso exaltarse, a lo mejor quiso sentirse grande, a lo mejor quiso: ay, yo soy el rey y tengo la capacidad hasta sacar los vasos de oro del templo del mismo Dios. Pero déjame decir una cosa: seguramente a todos los demás les agradó la idea y todos estaban gozando y emborrachándose juntamente con él, pero a Dios no le agradó para nada lo que este hombre estaba haciendo, y sabemos que esta decisión le costó su vida. El versículo 30 dice que esa misma noche Belsasar, el rey caldeo, fue asesinado. Déjame decirte una cosa: no porque ensuciara la porcelana buena o la buena porcelana, pero porque profanó lo que era santo. ¿Sí me entiende? Pudo haber tomado en vasos de oro, pero esos eran santos. Esos eran consagrados a Dios. A Dios no le gustó esa idea. Segundo Samuel 6, del 6 al 7 dice: y cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió la mano hacia el arca de Dios y la agarró, porque los bueyes tropezaban. Entonces ascendió la ira de Jehová contra Usa, y Dios lo hirió ahí por su error, y murió ahí junto al arca de Dios. Hermano, Dios tenía detalles sobre cómo llevar y manejar el arca, y eso no se podía alterar. De nuevo podemos mirar en esta mañana, porque esto era santo. No cualquiera podía tocar el arca, porque ahí estaba la presencia de Dios. ¿Se acuerda? El arca del pacto ahí en esta mañana representaba la presencia de Dios. Después se pasó al tabernáculo de reunión, después se pasó al templo de Salomón, y después en el Nuevo Testamento se pasó a nosotros. Por eso dice: vosotros sois templo del Espíritu Santo. En otras palabras, hermano, en esta mañana podemos mirar que esto no necesariamente es una idea de nosotros mismos, pero es una idea de Dios. Dios tenía detalles de cómo llevar el arca, y eso no pudo haberse alterado porque era santo, no era común. No es algo común. Por ejemplo, tú vienes a la iglesia, ciertamente si es un edificio, es algo normal, construido de materiales normales, pero es un lugar santo. ¿Sí me entiende? Y no podemos venir como se nos dé la gana, porque es un lugar santo. Tenemos que mirar la diferencia entre lo santo y lo profano. ¿Sí me entiende? No el pastor tiene un púlpito nuevo. No necesariamente, puede ser como sea, pero es santo. Por ahí está el otro, pero es lo mismo, es santo. Las sillas
son santas, son consagradas para Dios. Los instrumentos son santos, consagrados para Dios. El templete es santo, consagrado para Dios. Todo lo que hay aquí, el valor que sea, pero es consagrado para Dios, es santo, no es común. No es común, es diferente, porque es consagrado para Dios en esta mañana, y eso es lo que le da el valor. A lo mejor no es de mucho valor, pero delante de Dios en esta mañana, lo santo es lo que le da valor a Dios. Entonces, esto nos da una idea de nosotros mismos, como el templo. Entonces, eso significa, uno, que usted y yo tenemos un propósito sagrado. ¿Se acuerda que usted y yo somos el templo de Dios? Tenemos un propósito sagrado. Y si lo miramos de otra manera, lo que permitimos dentro del templo importa para Dios. Usted y yo somos el templo del Espíritu Santo, y lo que permitimos dentro de nosotros importa para Dios. A lo mejor para gente no importa, a lo mejor para personas no importa. Pueden decir: este es mi cuerpo y yo hago con mi cuerpo lo que se me dé la gana. Sí, puede ser lo que se te dé la gana, pero si tú estás consagrado para Dios, ya te vas a cuidar de no hacer lo que se te dé la gana. ¿Sí me entiende? Porque eres santo. Ya no vas a profanar, pues, el templo. No vas a profanar tu cuerpo metiéndole cosas que no son agradables, que no son santas, que son impuras. ¿Me escucha? Entonces, a lo mejor a gente no le importa, pero a Dios se le importa. Llevamos en esta mañana, aunque no lo podemos entender, pero llevamos algo de valor increíble. Mirábamos que la cantidad de dinero que se invirtió en el oro y la plata, 216 mil millones de dólares, una cantidad increíble, hablando en dinero. Pero en esta mañana, lo sagrado vale más que el dinero. Cada uno de nosotros llevamos algo de valor increíble, porque es algo santo, algo apartado para Dios, no profano, no común. 2 Corintios 4:7 dice: pero tenemos este tesoro en tinajas de barro para mostrar que el poder supremo pertenece a Dios y no a nosotros. Entonces, gente sí puede decir: este cuerpo es mío, yo hago conmigo lo que se me dé la gana. Pero la Escritura dice: si tú estás apartado para Dios, ya no eres dueño de tu cuerpo, ahora eres de Dios. Si es que el Espíritu habita en vosotros, es lo que decía el apóstol Pablo. Entonces le pertenece a Dios, no a nosotros. Por lo tanto, ya no podemos hacer lo que se nos dé la gana. Ya no podemos profanarlo metiéndole cosas impuras, mundanas, carnales, todo tipo de cosas. 1 Corintios 1:18 dice: porque el mensaje de la cruz es locura para los que se pierden, pero para nosotros que somos salvos es poder de Dios. Entonces, eso significa prácticamente que usted y yo debemos estar separados del mundo, vivir de acuerdo con la palabra de Dios. Ya hemos nacido de nuevo, somos hijos de Dios. El Señor nos ha lavado, el Señor nos ha limpiado, nos ha purificado, nos quiere hacer vasos de honor, vasos de honra. Por lo tanto, en esta mañana, usted y yo vivimos en el mundo, pero no somos del mundo. Estamos separados de las cosas del mundo en esta mañana, y ya no vivimos conforme a los deseos de la carne. Ahora vivimos conforme a los deseos del Espíritu Santo. Ahora vivimos conforme o de acuerdo con la palabra de Dios. Si tú no quieres un vaso de honra, está bien, pero si tú quieres limpiarte, Dios te va a bendecir. ¿Sí me entiendes? Según se dice: ¿y qué acuerdo tiene el templo de Dios con los ídolos? Porque eres templo de Dios viviente, como Dios ha dicho: habitaré en ellos y caminaré entre ellos, y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Esto como que nos advierte en contra de mezclar las cosas del mundo con las cosas de Dios, porque las cosas del mundo no son agradables para con Dios. Por eso decía que uno de los peligros que causa sobre el creyente es que igual que los mundanos, no hagan distinción entre lo santo y lo profano. ¿A poco no puedo tomar en la iglesia? No, ¿eres santo que no? ¿Y a poco no puedo andar de inmoral estando en la iglesia? ¿Que eres santo que no?
¿A poco no puedo andar haciendo esto y aquello, lo que se me la gana estando en la iglesia? ¿Eres santo que no? Ay, ¿no puedo venir como a mí se ve la gana de la iglesia? No, no puedes venir. ¿Eres santo que no? En cuanto entras ahí, mamacita querida, Dios nos guarde. Dios nos guarde. Parece que no, pero este es un lugar santo. Es una iglesia, el templo de Dios, donde desciende la presencia de Dios, y es un lugar santo. ¿Se acuerda cuando Dios se le apareció a Samuel, a Moisés en la zarza? Y va Moisés y Dios le dice: hey, quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. No puedes traer suciedad, no puedes traer inmoralidad. ¿Sí me entiendes? No puedes traer carnalidad. No, es santo el lugar que estás pisando. A veces no lo miramos de esa manera. ¿Qué iglesia va a ser esa? ¿Qué pastor va a ser ese? Pues sea como sea, pero es un lugar santo, un lugar apartado, que fue apartado. Este lugar fue apartado para Dios. ¿Sí me entiendes? Este lugar fue asignado por Dios, inclusive pienso yo, para él. Imagino que a él le agradó que estuviéramos aquí para derramar su presencia. Entonces es un lugar santo en esta mañana. Por eso Dios nos advierte en contra de mezclar las cosas del mundo con las cosas de Dios, porque no hay nada agradable con las cosas del mundo para Dios. Segunda cosa, el tesoro interno. Entonces el peligro en esto que miramos es que los creyentes pueden enfocarse en el valor basado en las reglas, a lo mejor en lo que hacemos o no hacemos, a lo mejor en qué aspecto tenemos o cómo actuamos, en lo que piensa la gente que somos en esta mañana. De nosotros posiblemente nosotros miremos: ese es mi valor, lo que piensa la gente de nosotros, cómo nos miramos, cómo actuamos. Pero Lucas 18:11 dice: el fariseo se paró y lloró consigo mismo y le dijo: Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, extorsionadores, injustos, adúlteros, o incluso como este recaudador de impuestos. Y aquí miramos en esta mañana que este hombre está enfocándose en sí mismo. Yo sí hago esto, yo no hago aquello, por lo tanto, basado en mis obras, soy muy valioso para Dios. Pero usted y yo tenemos que ser cuidadosos al enfocarnos en nuestras actividades piadosas, en nuestras obras. Necesitamos protegernos de compararnos con los demás en función de lo que estamos haciendo o no haciendo. Entonces usted y yo nos protegemos contra esto, recordando que Dios mira adentro. En otras palabras, algo práctico: no podemos jugarle a santo enmascarado de plata. ¿Sí me entiende? Ay, voy a la iglesia, soy cristiano, traigo mi Biblia. Sí, gloria a Dios, está bien. Me visto, me traigo mi corbata, oro, ayuno. Pero lo que dice la Escritura en esta mañana es que Dios no necesariamente se va con lo que mira por fuera. Dios se va al corazón. Dios mira lo que hay dentro. Porque por otro lado dice: Dios no puede ser burlado. Podemos decir: soy cristiano, amo a Dios, lo quiero mucho, pero ¿qué hay dentro de tu corazón? 1 Samuel 16:7 dice: pero el Señor le dijo a Samuel: no mires su apariencia ni su estatura, porque lo he rechazado. Porque el Señor no ve como el hombre ve, porque el hombre mira la apariencia exterior, pero el Señor mira el corazón. Aquí están presentándole a un hombre que dicen: este tiene que ser rey porque mira la apariencia. Y Dios dice: no, este no me sirve. Este no me sirve, porque dentro de su corazón hay algo que no me agrada. Puede ser muy bonito por fuera, puede hablar mucho, ciertamente, ¿sí me entiende? Amo a Dios, yo lo quiero mucho y guau, pero Dios dice: no, este no me sirve. Porque ¿quién me ama? ¿Quién va a engañar a Dios? ¿Sí me entiende? Dice: yo miro el corazón. Dios se va al corazón. Entonces Dios le da a Samuel una revelación y dice: no me preocupa si alguien parece o quiere aparentar el papel en esta mañana, o actúa el papel de cristiano en esta mañana. Yo estoy mirando adentro. A Dios no lo apantallamos. ¿Sí me entiende? Podemos venir aquí al altar y llorar, o podemos exaltarnos para cantarle alabanza a Dios y gloria a Dios, aleluya, amén, y hacer un escándalo. Pero dice: a mí no me apantalla eso, porque yo miro el corazón. Y lo de afuera tiene que ser igual que lo de adentro, pues. Porque si Dios cambia el corazón,
Lo de afuera va a ser cambiado igual en esta mañana. Entonces Dios está realmente preocupado, no necesariamente por lo de afuera, pero está preocupado por lo que hay dentro de nosotros. Está preocupado por lo que llevas en ti. 1 Samuel 15:22, entonces Samuel dijo: se deleita el Señor en los holocaustos y los sacrificios, tanto como en obedecer la voz del Señor. He aquí mejor es obedecer que sacrificios, y prestar atención que la grasa de los carneros. Entonces Dios se preocupa mucho por la obediencia. ¿A qué? A su palabra. Entonces, ¿no es eso lo que estamos mirando en esta mañana en el punto, o de regreso al punto, los tesoros del templo? Lo que los hizo valiosos fue que fueron hechos de acuerdo con la palabra de Dios, y que fueron usados de acuerdo con la palabra de Dios. Obedecieron, y eso los hizo valiosos. Génesis 4:7, si bien hicieres, no seréis enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto a ti será tu deseo, y tú te enseñorearás de él. Aquí está Caín, está tratando de adorar a Dios basado en su propia opinión, en lugar basado en lo que Dios le está diciendo en esta mañana. Y Dios le está hablando y dice: ¿sabes qué? Así no va a funcionar. Tienes que obedecer. Por eso cuando Abel va y presenta la ofrenda, eso le agradaba a Dios, porque obedeció. ¿Sí me entiende? Y Caín dice: yo puedo servir a Dios como se me dé la gana. No puedes servir a Dios como se te dé la gana. Tienes que servir a Dios fundamentado de acuerdo con la palabra de Dios. Si tú quieres servir a Dios como tú quieres, no va a funcionar. No va a funcionar. Juan 1 dice que Dios nos dio la palabra hecha carne, Jesucristo. Nos rendimos y obedecemos a Jesús. Nos rendimos y obedecemos su palabra. Entonces, como lugar de residencia de Dios, la obediencia a la palabra de Dios es el tesoro interno. En otras palabras, tu obediencia vale mucho. Tu obediencia vale mucho. Tiene un valor incalculable en esta mañana, que tú decidas obedecer a Dios. Podemos matizar en esta mañana que usted y yo tenemos que tener cuidado al enfocarnos en las cosas que hacemos. Realmente Dios en esta mañana nos capacita mientras tomamos la decisión de hacer las cosas a la manera de Él. Dios puede ayudarnos a obedecer. Segunda de Crónicas 12, también la mano de Dios estuvo sobre Judá para darle sencillez de corazón, para obedecer el mandato del rey y de los jefes según la palabra del Señor. Aquí estamos mirando que Ezequías celebra la Pascua según la ley, exactamente como Dios lo dijo, y la mano de Dios estuvo sobre ellos, y Dios les dio un corazón para obedecer. ¿Por qué Dios estuvo con ellos? Porque ellos obedecieron. Entonces, para nosotros necesitamos tomar una decisión firme. Dios tiene que ser las cosas, o usted y yo tenemos que hacer las cosas a la manera de Dios, como Él diga, no como nosotros decimos. Y Él se pondrá a trabajar en nosotros, y Él podrá hacernos vasos de honra. Según de Timoteo 2:21 dice: por tanto, si alguno se limpia de este último, será vaso de honra, santificado y útil para el maestro, preparado para toda buena obra. Tú quieres hacerla, quieres que Dios te bendiga, quieres lograr, quieres alcanzar, necesitas limpiarte. Necesitas ser obediente a Dios, necesitas obedecer su palabra, necesitas guardarte, necesitas cuidar de lo que haces, de no mezclar las cosas del mundo con las cosas de Dios. Ya eres cristiano, ya estás apartado para Dios. Dios nos sacó de lo vil y menospreciado, dice la Biblia, de la inmundicia, de la suciedad, y nos trajo a la iglesia, y nos lavó, y nos limpió, y nos santificó. Y ahora usted y yo, dice la Biblia, que somos templo del Espíritu Santo. Ya no debe habitar suciedad dentro del corazón, ya no debe habitar cosas inmundas en esta mañana. Entonces, al elegir obedecer a Dios en esta mañana, dejarás de obedecer al mundo, dejas de obedecer al pecado, dejas de obedecer a la carne, decides hacer las cosas a la manera de Dios, no a tu manera. Mateo 2:24 dice: nadie puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o será leal a uno y despreciará al otro. No puede servir a Dios y a las riquezas. Y el contexto que estamos mirando aquí es el dinero, pero el principio sigue siendo: no puedes servir a dos dioses, solo puedes servir a uno. Y cuando eliges a uno, lo amarás a Él y serás leal a Él. Por eso
no podemos mezclarnos con las cosas del mundo. Amo al mundo, pero también amo la iglesia. Quiero ir a la iglesia, pero no quiero dejar las cosas del mundo. Dice Dios, no, así no sirve. Así no sirve. Toma una decisión. Ama al mundo si tú quieres. ¿Para qué? ¿La estás jugando? ¿Para qué eres? Dice un poco más adelante de Apocalipsis que Dios en esta mañana detesta a los tibios. Mejor sé frío, sé caliente. Nada de que con un pie en el mundo y con otro pie en la iglesia. No, toma una decisión firme. ¿Eres de Dios o no eres de Dios? ¿Eres templo del Espíritu Santo o no eres templo del Espíritu Santo? Así de fácil. Entonces, una decisión firme en esta mañana de hacer las cosas a la manera de Dios se convierte en una convicción. No una idea, no reglas en esta mañana, pero usted y yo permitimos que Dios influya sobre nuestra vida. 2 Corintios 3 del 5 al 6. No es que seamos suficientes por nosotros mismos para pensar que algo proviene de nosotros mismos, sino que nuestra suficiencia proviene de Dios, quien también nos hizo suficientes como ministros del nuevo pacto, no de la letra sino del Espíritu, porque la letra mata, pero el Espíritu da vida. Eso significa que el Espíritu nos aviva, nos anima a hacer lo correcto. Y la otra cosa es que las decisiones establecidas basadas en la palabra de Dios traen santificación. Tú obedeces a la palabra de Dios y eso te trae santificación. Eso te limpia, eso te lava, eso causa que tú seas vasos de honra. Ya no vamos vasos de honor, vasos de honra. Entonces, la obediencia a la palabra de Dios resulta en adoración, en sacrificio, en un encuentro con Dios, en escuchar de Dios en esta mañana como en el templo. La obediencia nos hace aceptables a Dios. Porque podemos hablar mucho, pero si no somos obedientes, no somos aceptables. Podemos aparentar en esta mañana, pero si no somos obedientes, no somos aceptables. Romanos 12:1 dice: os ruego pues, hermanos, por la misericordia de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro razonable servicio, apartado para Él, como el templo. La obediencia a la palabra de Dios hizo que la adoración fuera aceptable delante de Dios en esta mañana. Entonces la obediencia nos hace moldeables. Jeremías 18:6: casa de Israel, no podré yo hacer contigo como este alfarero, dice el Señor. Como el barro está en la mano del alfarero, así eres tú en mi mano, oh casa de Israel. Miramos en esta mañana que no es la salvación basada en nuestros pensamientos, sentimientos, opiniones, pero basada en la obediencia a la palabra y a la voluntad de Dios en esta mañana, que Él puede formarnos. Porque cuando somos moldeables, nos volvemos útiles, nos volvemos ungidos, fructíferos, inclusive para causar que otras personas regresen a Dios. Cuando somos moldeables, obedientes a la palabra de Dios, nos volvemos útiles. Dios nos unge. A lo mejor gente tiene sueño de decir: yo quiero la unción de Dios. Está bien fácil, sé obediente y Dios te va a llenar de su aceite. Porque Dios llena de su aceite sobre un vaso limpio, no llena de su aceite sobre un vaso sucio. Yo quiero vivir como se me dé la gana. Señor, úngeme con tu Espíritu Santo. Dios no puede hacer eso. Dios es un Dios santo y tú y yo tenemos que ser agradables delante de Dios en esta mañana. 2 Corintios 2:15 dice: nuestra vida es una fragancia como la de Cristo, que se eleva hacia Dios, pero esta fragancia es percibida de manera diferente por aquellos que están siendo salvados y por aquellos que están pereciendo. Génesis 4:4: Abel también trajo de los primogénitos de sus ovejas y de su grosura, y el Señor respetó a Abel y su ofrenda. Y dice que este fue el resultado de la obediencia. Dios le honró, Dios le bendijo en esta mañana. Usted y yo, si hacemos eso, nos convertimos en vasijas de honor. Una pregunta. I've came a long way from sipping 40s and smoking spliffs alone.